Bueno, regresamos con el último tema de la unidad 3. Perdón, de la unidad 1, que es ya el último tema, el cual se llama categoría de los procesos de fabricación. En realidad es la clasificación de los procesos de fabricación, pero en su temario está como categoría de los procesos de fabricación. Aquí les muestro un diagrama de flujo de los procesos. Los procesos se dividen de manufactura o de fabricación, se dividen en dos tipos: operaciones de procesamiento, operaciones de ensamble. Esto pues son conceptos que hemos visto en la clase 1 de la unidad, de esta unidad que se está viendo. Bueno, dentro de las operaciones de procesamiento es donde va a haber cambios geométricos, es donde le vamos a dar forma a la materia prima para ya fabricar un producto terminado. Y en las operaciones de ensamble se refiere a que ya teniendo fabricadas las piezas, ¿cómo las vamos a unir? Si mediante una unión permanente o mediante una unión no permanente. Dentro de las operaciones de procesamiento hay tres tipos: lo que es procesos de formado, donde pues no necesariamente donde podemos deformar el material para fabricar una pieza, podemos fundir el material para la fabricación de la pieza, o podemos desbastar una materia prima para fabricar una pieza final. Dentro de operaciones de procesamiento también está procesos de mejora de propiedades. Ya que tenemos la pieza, ya que está terminada, se le va a hacer un tratamiento térmico para mejorar las propiedades mecánicas o para homogeneizar las propiedades. Dentro de operaciones de procesamiento también se encuentran operaciones de procesamiento de superficies. Ya es darle el acabado superficial a la pieza ya tratada térmicamente, a la pieza ya final, darle una limpieza mediante químicos o mediante lubricación, o darle un tratamiento de superficie, como es un recubrimiento, un pulido, ¿para qué? Para que la pieza esté de mejor calidad y con mejor vista. Ya si nosotros queremos darle una estética final a nuestra pieza, pues podemos hacer un recubrimiento o procesos de deposición de materiales distintos en la superficie. Sabemos que hay niquelado, cromado y entre muchos otros. Dentro de las operaciones de ensamble se encuentran, nos había mencionado, las permanentes y no permanentes. Por ejemplo, las permanentes son las soldaduras, tanto soldaduras blandas como fuertes, o las no permanentes como la unión por adhesivos. Y dentro de los ensambles mecánicos se encuentran los sujetadores por rosca o los métodos de unión permanente, que también es la soldadura. Entonces todos estos procesos son lo que engloba los procesos de fabricación. Aquí les muestro lo que es fundición y moldeo, que están dentro de los procesos de operación de procesamientos. Operaciones de procesamientos, lo que es procesos de formado. Dentro de esto está lo que es la fundición y el moldeo. ¿En qué consiste? Pues consiste en calentar el material, llevarlo hasta la temperatura de fusión y después vaciarlo a un molde. Aquí lleva su ciencia. Recuerden que no todos los materiales funden a la misma temperatura. Por ejemplo, el acero, el hierro funden a una temperatura establecida, y también el cobre, la plata y el oro. Pero si nosotros mezclamos, por ejemplo, el bronce ya es una aleación. Si el bronce tiene diferentes composiciones químicas, por lo cual tiene un tiempo, tiene un periodo de fundición, que va a pasar del estado líquido al estado sólido, y que también va a solidificar a un periodo de tiempo. Por lo cual, pues, ¿por qué razón? Porque es una aleación. Las aleaciones tienen su diagrama de fase que se vio en ciencia de materiales. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Este es el proceso de fundición. A grosso modo es calentar el material
convertirlo al estado líquido y vaciarlo a un molde. El procesamiento de partículas consiste en pulverizar el material, puede ser metales, pueden ser el acero, puede ser hierro, puede ser plata, oro, dejarlo en forma de polvos para posteriormente colocarlo en un molde, en un dado, el dado son de acero, y después mediante una fuerza de presión o por compresión, o lo que se le llama embutido mediante un proceso de prensado, vamos a fabricar una pieza terminada. Se va a calentar el polvo, o sea, a una temperatura casi de fundición. Después se le va a generar presión, como lo muestro en la imagen, y ese polvo se va a compactar, generando la unión de ellas y fabricando piezas. Aquí estamos mostrando una pieza, una bola y un cilindro, pero en realidad el punzón puede tener cierta geometría que la pieza final va a tener. Por ejemplo, puede ser un engrane lo colocamos, los punzones van a tener la figura de un engrane, la van a aplastar y va a salir lo que es la pieza final por un proceso llamado de partículas. Lo van a encontrar como metalurgia de polvos. Proceso de deformación mecánica. Aquí no hay desperdicio de material. Aquí está, por ejemplo, laminado. Son dos rodillos que están en la imagen del centro de color rojo. Están fabricando una viga en I mediante dos rodillos, los cuales están pasando, están generando una fuerza y al mismo tiempo están fabricando un perfil. A esto le vamos a llamar deformación mecánica, porque estamos deformando el material para fabricar ya un producto final. Del lado derecho hay un punzón que está doblando una lámina y esa lámina está generando tubos con costura. Del lado izquierdo se muestra lo que es el laminado, el forjado, la extrusión y el estirado, que les he mencionado que el estirado se usa principalmente para la fabricación de cables, extrusión para la fabricación de tubos o también de algunos cables, pero cada uno de estos procesos se le llama deformación mecánica. Se está utilizando una deformación, una fuerza que le estamos dando forma a la pieza final. La deformación mecánica o proceso de deformación se lleva en caliente o se lleva en frío. Si se lleva en caliente, está por arriba de la temperatura media de fusión. Significa que si ustedes dividen la temperatura de fusión entre 2, si está por encima de esa temperatura se le llama deformación en caliente. Si está por debajo de esa temperatura se le llama deformación en frío. Y cada uno de estos procesos tiene diferentes propiedades mecánicas finales. Por eso les he mencionado que es necesario hacerle un tratamiento térmico. Del lado derecho inferior les estoy mostrando que hay un rodillo que está deformando mecánicamente una pieza, y esta pieza internamente sabemos que tiene granos, y los granos se están haciendo en una parte más pequeños, en una parte están más grandes. Por lo tanto, su deformación mecánica está provocando que los granos cambien de tamaño, y esto provoca cambios en las propiedades mecánicas. Les he dicho que la deformación mecánica provoca cambios en las propiedades. Recuerden del diagrama esfuerzo-deformación. El diagrama esfuerzo-deformación llegaba a un punto en que cuando ustedes tensaban la probeta o la comprimían, el esfuerzo crecía. ¿Por qué crecía? Pues porque los granos se están haciendo más pequeños y o más grandes, se están alargando, se están queriendo o poniéndose a ser desprendidos, despegados, por lo cual el esfuerzo incrementa. Es como que ustedes quieren correr y van corriendo y le echan más ganas al final. De esta manera se está llevando a cabo la deformación mecánica. Aquí está la remoción de material, lo que es el torneado, fresado y taladrado. Ustedes están observando del lado derecho, del lado superior, una imagen donde un buril está desbastando un cilindro, un eje. Le está haciendo diferentes operaciones, como es en la punta se encuentra lo que es
está haciendo unas cuerdas para ensamblar una tuerca. Del lado posterior está un cilindrado, le está desbastando una parte del cilindro y tiene diferentes geometrías que se está generando con el torno. En el lado inferior, en la imagen del centro del lado derecho, le están haciendo una perforación con un taladro con el mismo torno, y del lado izquierdo se muestran las operaciones básicas donde se está donde hay remoción de material, donde se le está quitando material a la pieza metálica. Las herramientas de corte, por ejemplo, en la parte superior del lado izquierdo se encuentra una imagen de un cilindro donde está el buril acercándose y se le está desbastando material, se le está quitando, se le llama torneado. Del lado izquierdo inferior, en donde se encuentra una placa con una broca que está desbastando la superficie, se le llama fresado, y donde está del lado izquierdo inferior de la imagen B se le llama taladrado. Se le llama remoción de material, pues porque le estamos quitando material, es lo que les he mencionado al inicio de la unidad. Cada una de estas operaciones lleva sus cálculos de avance, de corte y tipos de herramienta para hacer los cortes de remoción de material. Los tratamientos térmicos, pues les he mencionado que es un calentamiento, pero cada material tiene su diagrama de fase. Colocarlos en un horno, aquí es un horno industrial porque son piezas demasiado grandes. ¿Para qué? Pues para cambiar sus propiedades mecánicas, homogeneizar sus propiedades mecánicas mediante un calentamiento y un enfriamiento. Ya lo vamos a ver que hay diferentes tipos de tratamientos, tanto revenido, recocido, templado, tratamientos termoquímicos, entre muchos otros. Limpieza, podemos hacerlo con chorro de agua, quitarle material a la pieza, lo que es el óxido, mediante productos químicos, mediante electroquímica o haciendo un electrolito, quitándole todo lo que es la parte del óxido o corrosión del material para que la superficie quede totalmente limpia. Ya posterior a esto le podemos dar un pulido o le podemos dar un acabado superficial de recubrimiento de acuerdo a la estética del que se le quiera dar a la pieza. Recubrimientos y procesos de deposición, me refiero pues a darle un baño, un niquelado, un cromado, como lo muestro en la imagen del lado izquierdo superior, un galvanizado, un zincado, como se encuentra del lado derecho superior, mediante galvanoplastía o mediante esta galvanoplastía. Es más que nada un electrolito donde cierto material, por ejemplo el ánodo, le está cediendo iones al cátodo. Estamos recubriendo el metal con cobre mediante un electrolito y aquí se le agrega energía. O deposición mediante un flujo. Le vamos a dar recubrimiento mediante un flujo de material y mediante un gas vamos a generar presión dentro, se mete el material dentro de esta cámara y mediante una presión y gas vamos a generar que la superficie quede bañada con cierto material que le quieramos agregar. ¿Para qué? Pues para darle una estética a nuestras piezas finales y queden de lo mejor. La soldadura, pues la soldadura le he mencionado que es agregarle material a la pieza para unir piezas. Y pues aquí les muestro algunas básicas mediante electrodos, mediante una varilla, la que es autógena, y entre muchos otros tipos de unión que vamos a ir viendo. La soldadura blanda se le llama blanda o débil porque las temperaturas que se alcanzan son pequeñas, menores de 450, y pues esa unión es fácil de desprender. Se desprenden fácilmente como los componentes electrónicos. Y bueno, aquí acabamos de manera muy general la categorización de los procesos. Los vamos a ir viendo unidad por unidad, conforme vayamos avanzando en lo que es la materia de procesos. Como tarea, van a hacer un resumen de los videos que les envié, de los 3 videos, en su libreta a mano. Van a copiar algunas imágenes, las van a pegar en su libreta y eso va a ser la tarea de la siguiente clase. Y como examen de esta unidad, se supone que los equipos ya están hechos. Me van a hacer una línea del tiempo, cómo fue evolucionando
la manufactura y incluyendo los procesos de fabricación que les mencioné el día de hoy. Pueden ser con imágenes, pueden ser con un texto de imágenes, como a ustedes se les ocurra la idea de hacer una línea del tiempo. Lo mejor que puedan hacerla, esa va a ser la calificación para este parcial, para esta unidad. Los resumen que les estoy dejando y la línea del tiempo en equipo. Les voy a mandar el link a donde las tienen que subir al Classroom para que ya vayan trabajándole. Y también la siguiente clase les voy a mandar un examen diagnóstico para la unidades consecutivas. Es necesario hacer un examen diagnóstico para ver cómo andan en los temas que ya deberían de saber un poco. No se preocupen, si no saben, los vamos a volver a repetir ya aplicándolo a lo que son los procesos de fabricación. Nada más que quiero que sean honestos. Lo que sepan y lo que no, pues déjenlo así. No, el examen no tiene ninguna calificación para los parciales. Nada más es para saber que en realidad sí saben un poquito de las materias anteriores o es necesario reforzar. Bueno, pues muchas gracias y una disculpa. Por las clases no me he podido conectar de la manera adecuada, pero espero que estos videos les sirvan y puedan aprender algo o que se lleven algo de la materia de procesos de fabricación. Ya nos ponemos de acuerdo para las prácticas. Cuídense, nos vemos. Gracias.